Los estudios Sensación conversan con Luisito Egosi a través de su historia, de sus familiares, sus hijos y sus nietos. Espero que les agrade esta entrevista con Luisito. Encontramos en los estudios Sensación y hoy tenemos la grata visita del señor Luis Egosi Bejar, para que sepan que es mi familia también. Y Luisito tiene una gran familia, tiene muchos hijos y nietos, y yo le pedí que para el futuro de sus nietos y de sus hijos dejáramos una entrevista de quién es él. ¿Dónde naciste, Luis? Yo nací en Manzanillo en el año 1941, diciembre 22, a pesar de que dice Salomón que no fue el 22, que fue el 21, pero la inscripción de nacimiento mío dice diciembre 22. Ahí estuve en Manzanillo hasta creo que fue 3 o 4 años. Después mis padres se mudaron para La Habana y nos fuimos a vivir al Vedado en la calle 11, entre la 4 y la 6. Ahí estuvimos, ahí vivía arriba de nosotros, vivía el doctor David Egosi, que en paz descanse, el esposo de Nelly Caspi, que tiene los 3 hijos. ¿Ya ensayaste eso? ¿Quieres verlo? No. Bueno. ¿Dónde me quedé? El doctor Luis Egosi. El doctor David Egosi vivía en el piso de arriba de nosotros y ahí estuve yo hasta que cumplí 8 o 9 años. Después mi padre compró una casa en el Vedado, en la calle 26 y 19. Ahí vivíamos David, mi hermano, Esterita y Raquelita, mi hermana, Joséito, mi hermano, y mis padres. Ahí estuvimos viviendo hasta el año 57, que mi padre fabricó una casa en el Pilmont, que por cierto era tremenda casona, y nos llamaban los turcos ricos de La Habana. Y ahí estuvimos hasta que vino la revolución y cambió el futuro de muchísimos cubanos, incluyéndome a mí, y nos dio una sacudida bien grande de cómo era el mundo y cómo era la situación que existía en La Habana y en Cuba entera por motivo de la revolución. Y en esa época que triunfa la revolución, ya tú estabas trabajando o haciendo algunos pininos en Pieles Moisés Egosi. Eso es correcto. Yo me gradué de la escuela La Luz en el año 57 y me fui a trabajar con mi papá en Amargura 307, Pieles Moisés Egosi, que era un negocio de distribución de zapatos y materiales para la industria del calzado en Cuba. Entonces mi padre le suplía todos los materiales a la fábrica y las fábricas, como no tenían dinero, pues nos pagaban el uso de los materiales en facturas de los fabricantes que le vendían la mercancía, y nosotros le cobrábamos a ellos. Usando esa factura se las descontábamos a un 6 o 7%, le dábamos el dinero y entonces mi padre la podía cobrar al vencimiento, ya sea hace 30 días, 60 días, 90 días, dependiendo de la calidad del cliente. ¿Pero qué tiempo trabajaste en Pieles Moisés Egosi? Estuve trabajando en Pieles desde junio del 57 hasta que llegó la revolución en abril del 60. Ahí yo trabajaba en el segundo piso, en el mezanín, en el departamento de Casado, junto con mi hermano David. Y a medida que fue pasando el tiempo, pues a mi papá se le ocurrió hacer una inversión en una fábrica de calzado en Matanzas que se llamaba La Rul, y era una fábrica de inyección de vulcanizar, y se usaban, habían artículos como el zapato chino, que era tenía la parte de arriba del zapato era de piel y la de abajo era de goma. Y ahí estuvimos trabajando junto con David Bear, mi primo casado con Raquel, y Moisés Bear, que hoy en día vive en México, si está vivo. Y ahí estuvimos trabajando y salíamos a vender por todo el área de La Habana, y todos los sábados David Bear y yo, y Jim Silverstein, mi cuñado que estaba casado con mi hermana Raquelita, era el jefe de venta, David era el jefe de distribución, y yo estaba afuera en el almacén despachando pedidos, recibiendo mercancía,
recibiendo segundas, recibiendo devoluciones, etcétera, etcétera. Y ahí estuvimos trabajando hasta el año 60 que vino la intervención del almacén de mi papá. En el año 60, en abril 15 más o menos, 18, mi padre y mi madre vinieron a Miami, se establecieron aquí y yo me quedé esperando por el aviso de mi padre de salir para acá, para este país. En agosto 11 del 60 vine para Miami con Estela, la primera esposa de mi hermano David. Tenía en los brazos conmigo a Moisés Egosi, el hijo de David y Estela, que tenía 4 años. Y venía con nosotros Hildita, la hermana de Estela, y Mario, el hermano de Moisés. Y cuando salíamos del aeropuerto nos pararon porque estábamos fichados por el nombre de Egosi. Y entonces mi cuñada Estela llevaba 48 maletas y dentro de esas maletas había ropa, había vajilla, había platos de plata y nos retuvieron en el aeropuerto como por 10 o 12 horas. Finalmente nos registraron y nos dieron el visto bueno y pudimos salir de Cuba y llegamos a este país como a las 9:30 a las 10 de la noche del día 11 de agosto. Entonces, de ahí viene el intervalo de que tú empiezas a estudiar aquí. No, cuando yo llego aquí, yo no tenía otro remedio que trabajar con mi papá, ya que yo me había graduado en la Escuela de la Luz, y mi padre me dijo que aquí había que trabajar, y ahí empecé a trabajar en un negocito que se llamó Oriental Trading Corporation, el cual se dedicaba a comprar zapatos de los mayoristas y vendérselo a los detallistas aquí en Miami. Ahí estuvo comprándole a Tarica, y estuve comprando a Kawa, y estuve comprando a Mitsubishi, los cuales después nos convertimos en fieros competidores en la industria del calzado. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando en el año 60, hasta el final de 60, ahí yo me fajé con mi papá y me fui para Nueva York a trabajar en una compañía de productos de cabeza para la industria, para los cabellos de las personas negras o mulatas, que se les tiraba el pelo, etc. Ahí estuve trabajando 6 meses, 7 meses, hasta que mi papá volvió a Nueva York de Japón y había una exhibición de calzado. Ahí me encontré con él y me dijo que qué iba a hacer en Nueva York y que quería que yo regresara a Miami. Y así fue como llegué de vuelta a Miami a trabajar con mi papá. Eso fue en el año 61. ¿Y ya Suave también estaba establecida? Suave se estableció en el año 62, creo que fue que se estableció Suave, que por cierto el almacén de ellos, la fábrica estaba exactamente en la puerta con Orienta, y cuando empezaron a llegar las maquinarias de inyección o de vulcanizar, Jacobito, mi primo, que es hermano de mi primo Salomón, trabajaba con Suave, y ahí él y yo nos ayudábamos a bajar las máquinas, a instalarlas, y Jacobito se dedicaba a cortar los materiales, donde por cierto tuvo un accidente en una de las manos y perdió un cuarto del dedo pequeño. Y también se dividían el fregado en la casa, Entonces en ese momento yo vivía con mi papá y mi mamá aquí en la 79 y Harding Avenue, que se llamaban American Apartments. Jacobito, mi primo y yo compartíamos una cama, un cuarto, y mi padre y mi madre tenían el otro cuarto. Y la condición que nosotros estábamos ahí era que después que mamá cocinara y terminamos de cenar, era la responsabilidad nuestra de limpiar todos los platos y limpiar la cocina y dejarlo todo como si no había pasado nada. Déjame hacer una pregunta indiscreta. Cuando tú dices me fajé con mi papá. Me fajé con él, me fajé de palabra. Yo tengo entendido porque yo lo conocí, lo vine a conocer ya como quien dice en la adolescencia mía, y sabía de su carácter y de su figura, pero yo creo que si él llegó a hacer lo que hizo, yo creo que era debido a su personalidad. ¿Tú compartes conmigo eso? No, absolutamente. Lo que pasa es que en aquel entonces nosotros le teníamos mucho respeto a nuestros padres y jamás nos poníamos desbocados o nos poníamos a discutir con él. Él tenía un carácter muy, muy, muy fuerte
y nos trataba con mucho rigor, mucho rigor y control. Y la verdad, si no hubiera sido por la educación que él me dio de cómo se trabajaba aquí y cómo uno se desarrollaba, yo no creo que hubiéramos llegado donde llegamos. Mi padre en el año 63 salió para Japón, estuvo con mi mamá ya como 2 meses más o menos y regresó en fines de octubre o principios de noviembre. Y después de estar aquí una semana, no le quedó más remedio que coger el avión e irse de vuelta a Japón, que en aquel entonces no se viajaba ni en primera, ni en business class, todo era en coach, que eran unos asientos bien chiquiticos y había que meterse 24 o 25 horas desde Miami a Japón para llegar allá. Vamos a hacer una intervención a ver cómo está quedando. ¿Vale? A ver cómo está el agua. Luis. Entonces en el año 68, después de haber estado casado con Diana, mi padre me dijo que tenía que ir a Japón a que conociera la forma de operar de los japoneses, y fue mi primer viaje con Salomón Garazzi. Lo único que les puedo decir es que el viaje fue dificilísimo porque nunca en mi vida había estado en un avión 24 horas. Llegamos al Japón donde yo no hablaba una papa de japonés y nos instalamos allí en el hotel por un par de noches, y después de estar descansando unas noches y un poquito de negocio, cogimos un avión y nos fuimos a Osaka, que era la segunda ciudad de Japón en aquel entonces, y de ahí nos fuimos a Kobe, Japón, que era el corazón de la industria del calzado, si se puede llamar industria del calzado en Japón. Y ahí empecé a desarrollarme yo como proyectista o persona que desarrollaba líneas de zapatos, las cuales yo me ocupaba de desarrollar las líneas de niño, niña, varón y infante. Nissin en aquel entonces también trabajaba con nosotros en Oriental junto con Salomón. Y Nissin se ocupaba de las líneas de hombre y de mujer, chancletas, zapatos de tacones, mocasines, etcétera, etcétera. Y Salomón me llevó a mí junto con Nissin para que yo me tratara de aprender o pudiera aprender cómo se negociaba y cómo se compraba, y eventualmente él se dio su posición y me tuve yo que ocupar de todo lo que él hacía, excepto finanzas y administración, que era responsabilidad de él. Seguimos que todo eso era bajo la sombrilla de Oriental Trading. En el año 68, 69. Entonces, en el año 70, 69, mi papá se enfermó de cáncer, y antes de morir, en el año 68, ya Suave era una empresa bien establecida. Bien establecida, y era una fábrica de hacer zapatos de inyección, de zapatos de sneaker y basquetbol, como los de Adidas, etc. En el año 68 Suave se fue público al mercado, y mi papá hizo un arreglo o una fusión de Oriental Trading con Suave Shoe. Suave Shoe, yo no desconocía eso. Con Suave Shoe. Eso fue en el año 68. Ahí es cuando se van a público. El primero se va a público Suave en el año 67. Cuando Suave se va a público, mi papá junto con junto con mi hermano David, hicieron un arreglo donde Suave compraba todas las acciones de Oriental, y en retorno a eso, Salomón, Nissin, Saul Ginsberg, Moreno Habib, papá y yo cogimos acciones de Suave del mercado. Eso fue en el año 60. ¿Cómo arrancaron? ¿A $27? ¿26? No, cuando... $11. Cuando la compañía fue pública, la compañía estaba valorizada a 11 pesos por acción, y habían como 1,5 millones, 2 millones de acciones en el mercado.
lo cual la compañía representaba que tenía un valor como de entre 25 y 30 millones de dólares, Coño. que en aquel entonces Era eran unos cuantos chavos. Y ahí estuvimos batallando hasta que en el año 70 mi padre falleció. Entonces vino todo el cambio estructural de la compañía de Oriental, donde Salomón se hizo presidente, Saúl Guipo se hizo vicepresidente de venta, yo me hicieron vicepresidente de desarrollo de mercancía, etcétera, etcétera. Y ahí estuve trabajando con Salomón, mi cuñado, y con el resto de la organización, donde yo me dedicaba, aparte del desarrollo de las líneas, tenía que ir a visitar clientes como Ideal Shoe Company, Food Fair, que era una cadena de comida al tipo de Publix, y tenía que ir a visitar a los clientes y compartir con ellos y sacarlos a cenar, y de vez en cuando si le podíamos encontrar una chamaquita para que el hombre... A un relacionista público. Para cuando el hombre tuviera alguna necesidad sexual, nosotros le conseguíamos. Anda, marca. Había que compartir también ese... Exactamente, cuando aquello, imagínate, mi padre creo que mi Salomón me pagaba, creo que eran 12 o 14 mil dólares al año. Ya yo estaba casado, tenía un hijo, vivía aquí en el Kennedy House en la 79, y ahí estuve hasta el 72, cuando al fallecer mi papá yo le compro la casa a mi mamá, al state de mi mamá, y ahí construí la casa donde nació Janet y donde nació Robert, hasta el año 78, donde yo renuncié de Oriental porque había tenido una discusión o una discrepancia de opinión con mi cuñado Salomón, porque me había mandado a la India y me había pasado una semana en la India, y aquello era para la gente mala de verdad. La comida no valía por un carajo. Yo desayunaba 2 huevos fritos con arroz y una Coca-Cola, almorzaba en la calle Bueno, déjame interrumpirte, perdona. Vamos a hablar de tu primer matrimonio con Diana. Eso después, coño, no jodas. Porque ya estás hablando de Janet, Está bien, está bien. de Janet, Robert y Moisico, Luisito. que fueron con Diana. Con Diana, correcto. Entonces, ahí tuve mis 3 hijos, y en el año 78 tuve una discrepancia de carácter con Salomón Garassi. Él me había mandado a la India a desarrollar líneas de sandalias, a buscar fábricas. Pero aquello sí era pero bien duro. Yo para almorzar paraba en el medio de la calle y me tomaba un coco de agua y le decía al tipo que me sacara la masa, y eso es lo que yo almorzaba. Y cuando regresaba al hotel, al Taj Mahal, yo no comía más nada que huevo frito con arroz y Coca-Cola por 3 días consecutivos, porque los viajes, nada más que había 2 viajes a la semana para salir de Bombay, de donde yo estaba, que en aquel entonces la TWA, Transworld Airlines, era la única que volaba desde India a Hong Kong, que es donde nosotros teníamos que ir a hacer la conexión. Y los vuelos eran los martes y los sábados. Y si perdías uno de los vuelos, te chivaste porque no había más cupo en el aeroplano. Y ahí estuvimos hasta el año, batallando, hasta el año 78, donde yo me fajé con Salomón y me fui de Oriental Trading y me quedé retirado, vamos a llamarlo, o jubilado. Por 2 años me dediqué a jugar tenis y a comer mierda, la verdad. Eso fue el interés de lo que tú dices. A comer mierda, la verdad. Entonces, ¿Y el divorcio cuando llega? en el año mismo 78 empezó la discordia entre Diana y yo viajaba muchísimo, la verdad. Yo me pasaba... Entonces tuviste 2 grandes crisis. Problemas de trabajo y problemas matrimoniales. Entonces, en el año 78 empezó la discrepancia en mi matrimonio. Yo viajaba y me pasaba mínimo 6 meses al año fuera de este país, ya sea porque iba a Japón, o iba a Taiwán, o iba a ver clientes. El asunto era que yo me pasaba mínimo 6 meses al año fuera de mi casa. De que eso pudo haber provocado la discrepancia en el matrimonio, estoy de acuerdo, porque cuando hay un matrimonio y uno de las parejas no está presente por un periodo largo de tiempo,
afecta la Se relación. perdió la comunicación. Afecta la relación con tu esposa, afecta la relación con tus hijos, te afecta a ti emocionalmente. Fue un periodo bien duro de mi vida en aquel entonces. Entonces, eso fue en el año 78. Y cuando yo me separo de Diana, David, mi hermano, me llama, que yo no podía dejar de trabajar, que tenía que ir a trabajar, y me dio un trabajo, un puesto de desarrollo de líneas en Suave, donde yo tenía que desarrollar todas las líneas de niños y de niñas en inyección, lo cual era una competidora, se convirtió en un competidor de injection footwear, la cual antes los socios de esa compañía eran David Egosi, mi hermano, Salomón Garazzi, mi cuñado, Moisés Egosi, mi hermano, Joseito Egosi, mi hermano, Jim Silvestre, mi cuñado, y Alberto Barrocas. Y ahí estuvimos desarrollando en Suave 3 o 4 líneas, las cuales nos fue muy bien con esas líneas, porque gracias a Dios yo tuve la suerte de tener la visión de cómo desarrollar líneas, y los zapatos que me gustaban, y los colores, etcétera, etcétera. Fue todo un éxito. Después de eso vino el cambio total de la industria del calzado de inyección, donde en vez de hacer zapatos de vestir, todo el mundo empezó a tratar de imitar y copiar a Nike, a Adidas, a Brooks, a 4 o 5 compañías de calzado de marca en este país. Y entonces David me puso a cargo del desarrollo de esas líneas en Suave Shoe. Y ahí empezamos a desarrollar líneas en el 79 y estuvimos trabajando en ese desarrollo y nos fue muy bien, al punto de que desde el año 80 al año 85, el año 84, perdón, la compañía llegó a vender como 65 o 70 millones de dólares en zapatos de inyección. Y las líneas que yo desarrollé en ese momento representaban como un 20 o un 25 o posiblemente hasta un 30% del total del volumen de la compañía. Le vendíamos a Walmart, le vendíamos a Volume Shoe, que hoy en día es Payless Shoe, le vendíamos a Kmart, le vendíamos a Family Dollar, le vendíamos a Pick and Pay, le vendíamos a Humberto Vidal en Puerto Rico, le vendíamos a Gloria en Puerto Rico. En realidad, en fin, habíamos llegado a un punto donde éramos un factor importantísimo en la industria del calzado. Esto fue hasta el año 85. En el año 78, cuando yo me separo de Diana, estoy separado de ella hasta el año 80, y ahí conocí a mi segunda esposa, Karen Basha, la cual era íntima amiga de Ruby Macerí, la cual resultó se convirtió en la esposa de mi hermano David, su segunda esposa, y yo me convertí en el esposo de Karen Basha. Y ahí comenzó mi segunda etapa de matrimonial. Ahí tuve a 2 hijos míos, uno de ellos es Ryan Albert y el otro es Elías José. Uno nació en el 80, Ryan nació en el 84 y Elías nació en el 88. Bueno, el matrimonio con Karen también se desbarató. Bueno, yo creo que fue, no sé si se desbarató, pero duró como 20 años, desde el 82 hasta el 92, no, desde el 82 hasta el 2002, perdón, casi 20 años duró el lazo matrimonial con Karen, y por razones que sinceramente no recuerdo muy bien, terminamos separándonos Karen y yo. Eso fue en el año 2001 y el resto es historia. Hasta la fecha de hoy. Hasta la fecha de ¿Y hoy. cómo te sientes de salud? Chicos, pues yo te diría que gracias a Dios, a pesar de que celebré o que voy a celebrar 75 años, los únicos achaques que yo le doy a mi cuerpo es que si me duele la rodilla, que si me duele el pie. Pues así estamos todos. Así estamos todos, y eso es el pago que uno da, que uno tiene que hacer por haber sido joven en esta vida. Sí, señor. Entonces, eso fue hasta el año... ¿Quieres hacer una pausa sí. para pensar? Está bueno eso, está bueno, me gusta.
Bueno, vamos a ver cómo queda después que lo veamos. Llevas 36 minutos y ahí no parece. Las fotos de aquella gente. Bueno, Luis, continuamos. Sí, lo que quisiera es nada más que puntualizar que cuando yo empecé a trabajar con mi papá en Oriental, él me daba $15 a la semana. ¿Qué época eso fue? ¿En el Eso fue 61? en el 61, 62. Y de esos $15 yo tenía que pagar todos mis gastos, no importa cuál fuera, si era almorzar, si era desayunar, si era ir al cine, si era salir a fiestar con los amigos, con una amiga. ¿Tú consideras que tu papá era muy recto, demasiado recto? Yo diría que, no sé si demasiado recto, pero tenía ¿Apretaba demasiado? no sé si demasiado, pero apretaba. Eso depende como tú no lo quieras analizar, ¿no? Oye, cuando se puso la victoria con la ayuda de tu papá, porque ahí tú esa historia no te la conoces, yo te la he dicho varias veces. Lo primero que le dijo tu papá a mi papá, tienes que vivir con 15 pesos, pagando 30 pesos que se pagaba, coges 15 pesos a la semana. Y no puedes ni seguir fumando como tú fumas. Me acuerdo que todavía esa fue una de las primeras cosas que le dije. Decirle a mi padre en aquella época, en el año 41, no puedes fumar, imagínate. Entonces, esa es la historia económica. Me acuerdo que Jacobito y yo lo que hacíamos era que nos hacíamos un sándwich en casa, donde vivíamos con papá y mi mamá, y para ahorrarnos el dinero del almuerzo, nos hacíamos un sándwich ahí y eso era lo que almorzamos. Y para calentar el sándwich, lo poníamos dentro de la máquina de vulcanizar, que era caliente, y así se tostaba el pan y nos sabía un poquito mejor el sándwich. Pero fue una época, sinceramente, bien dura, pero de un aprendizaje. Bueno, y al pasar los años ya de toda esta vicisitud y toda la evolución que ha tenido la vida para ti, para todos, ¿cómo te sientes en sí? ¿Contento de haber estar realizado? Yo no puedo quejarme, la verdad, porque mi papá trabajó muy duro, siempre trató de inculcarnos el valor del dinero, siempre nos trató de inculcar cómo se trabajaba. Yo me siento contento porque voy a celebrar 75, así que yo salí de Cuba hace 57 años, así que yo no me puedo quejar, sinceramente. Yo tengo 5 hijos, que Dios me los bendiga, tengo 5 nietos, que Dios me los bendiga, tengo a mi hermana Esterita viva, tengo a mi hermana Raquelita viva, tengo a mi familia con mi primo Salomón junto conmigo y el resto de la familia. Así que yo sinceramente todo... Gracias a la vida que me ha dado tanto. Entonces yo siempre he dicho que uno en la vida siempre puede mirar para atrás y encontrar errores. Eso es lo que yo quiero llegar, a esa conclusión que tú tienes que llegar, que gracias a Dios vas a cumplir 75 años y tu salud, primero que nada, está gracias a Dios bien. Exactamente. Tienes tus vicisitudes y tus problemitas como lo tenemos todos. Como tenemos todos. Pero yo creo que en sí, por el agradecimiento que le tengo yo, que sacó a mi padre de la miseria, cuando en el año 41 tu padre, porque Baito esta historia no la conoce, mi padre era vendedor ambulante en Manzanillo, de vender el cortecito de vestido a la mujer, dándole 3 pesos, dale medio peso y 1 peso, y tu papá le dijo, vención, ¿qué vas a hacer por fin? Dice, ¿qué voy a hacer de qué? Seguir de ambulante. Dice, no, vamos a poner un negocio de zapatos, yo te voy a dar $5,000, $5,000 pesos en materiales y 1,000 pesos de capital para que trabaje. Y dice, ¿qué carajo sé yo de zapatos? Le dice mi padre. Bueno, mi padre era un turquito que acababa de llegar prácticamente. Dice, no te preocupes, yo te voy a mandar a los fabricantes míos allá para que te hagan muestras. Y así fue como comenzó la victoria el 15 de octubre de 1941. Y no nos podemos quejar, porque gracias a Dios salimos de la miseria, aunque nunca pasamos hambre. Así que de tu padre se puede haber hablado y habrán hablado mucha gente, porque yo recuerdo que Blas Roca en Manzanillo, que era un líder comunista, tuvo palabras con él cuando él empezaba a crecer. Yo conozco de una anécdota muy lejana que en este momento no sabría
citar, pero que él, cuando empezó el negocio en León y Los Caballeros, y después se fue para frente al Parquecito Bertó, que ya era tremendo almacén, y después cuando puso pie en Moisés Egossi en La Habana, para mí eso es un orgullo decirle, ese era mi tío, chico. Correcto. Entonces, como dice Salomón, cuando de Manzanillo mi papá se mudó para La Habana, montó Pieles Moisés Egossi, y que era una compañía donde le suplía materiales de calzado a los fabricantes. También nosotros le comprábamos zapatos a los fabricantes y los poníamos en el segundo piso en el departamento de calzado, que David era el responsable y director de esa área. Y no mencionaste a Barroca, que Barroca fue el que empezó a ir a los Estados Unidos a comprar. Alberto Barroca era, vamos a decirlo así, la mano derecha de mi papá, y lo mandó a Pawtucket, Rhode Island, donde estaba Irving Fine era el jefe. Irving Fine era el jefe de la compañía que se llamaba no recuerdo, pero era una tenería de piel en Pawtucket, y entonces papá mandó a Barroca, porque Barroca hablaba bastante inglés, no sé cómo, pero lo hablaba, y se puso a negociar con Irving Fine y la tenería entera, y por ahí empezó el negocio de importación de materia prima de piel para la industria del calzado. Y de paso está a decir que debido a la conexión que tenía el papá con Irving Fine, nos pudo ayudar cuando vino la revolución a que mi padre sacara dinero de Cuba hacia Estados Unidos. ¿Cómo lo hacía? Pues Pieles Moisés Egossi le compraba a Irving Fine, vamos a decir, una cantidad de $100,000 en materiales. Irving Fine mandaba una factura por $150,000. Estamos usando números ficticios, ¿no? Por $150,000. Y esos $50,000 adicionales se quedaban en Estados Unidos. Valga eso, coño, para sacar algunos chavitos de Cuba. Basado en eso, los $50,000 se quedaban en este país y los $100,000 se le pagaban a Irving Fine. Y así fue como papá pudo sacar un poquito de dinero. También la otra forma de sacar dinero de Cuba había mucha gente cubana, por ejemplo, Roberto Susi, el padre de mi primera esposa, él se dedicaba a cambiar dólares por pesos, y mi padre hizo unos cuantos negocios con él para poder sacar dinero de Cuba y tenerlo aquí en Estados Unidos. Ya el resto de la historia se sabe, desgraciadamente, han pasado los años, y como te dije, yo creo que tú debes sentirte orgulloso de tu padre, te lo digo con toda honestidad. Yo siempre lo he estado, aunque a lo mejor no lo digo ni lo pregono, dentro de mí yo siempre llevo un recuerdo muy satisfactorio de mi padre, de la forma que me crió, de la forma que trabajó, de la forma que llegó a este país casi sin un kilo, y cómo montó Oriental, y cómo montó Suave, y cómo montó IFCO. Y si mi padre hubiera seguido vivo, yo creo que nuestra compañía hubiera sido una de las más grandes en la industria del calzado de este país. Sí. Al punto de que en el año 74, Oriental Trading tenía 3 competidores. Uno era Mitsubishi Industries, el otro era Kawa International y el otro International Seaway. Y ellos estaban muchísimo más por arriba que nosotros. Y en el año 75, Oriental exportó desde Taiwán $18 millones, que en aquel entonces, eso estamos hablando de costo de 18 millones, que en aquel entonces era un número bien grande. Y así nos sobrepusimos a Kawa y a International Seaway, y éramos los segundos en exportación desde Taiwán hacia Estados Unidos en artículos de zapatos. Oye, ¿algún mensaje para tus hijos y tus nietos? Para ya terminar esta entrevista. Bueno, si se la quiere decir en inglés. No, en español todo. Mi idioma natural y que yo hablo bien es el español. Para mis hijos les puedo decir que para tus hijos le ibas a decir.
¿Qué le vas a decir? Que se cuiden mucho, que caminen por caminos rectos siempre, que sean un ejemplo para la sociedad en que vivimos, porque eso es parte de nuestra vida, de poder decir que estamos en el exilio, pero que gracias a Dios llevamos una vida ordenada como manda la ley. A mis hijos les puedo decir que a pesar de todas las situaciones que han habido dentro de nuestra familia, ya sea de fallecimiento de un familiar, o divorcios míos, o divorcios de Salomón, divorcios de David, mi hermano, perdón, lo que sea. A mis hijos solo les quiero decir que yo estoy muy orgulloso de todos ustedes, de todo lo que han logrado en tan poco tiempo en este país que es tan duro, y que siempre se acuerden que lo más importante en la vida es la familia de uno, tanto los hijos como los padres. Sin eso nosotros, ni tú, ni ustedes, ni yo estuviéramos en este lugar. Así que Dios los bendiga a todos ustedes, que les dé mucha salud, que les dé mucha vida y que les dé muchos triunfos en la vida para que puedan tener más éxito, aunque el mío fue pequeño, pero mucho más éxito del que yo he tenido en esta vida. Correcto. Los quiero a todos y un abrazo. Bueno, muchas gracias, Luis. Vengan para sumar el grupito aquí. Mira, Salomón, el motivo de la reunión es para reunir a toda la familia. La idea toda es de Estelita, pero yo me siento muy contento de que lo haya... Family Reunion 1995. La familia Egosi, Garaz y Bejar se reúnen en la finca Rancho Grande. Y Estelita quiso que todo el mundo viniera y pasáramos un buen día. Además de eso, quiero decirles... Lo único que nos queda de esta gran familia. Blanca Bejar de Egosi, hermana de mi mamá, hermana de tía Luna, hermana de tío Rafael, hermana de tío Isaac, hermana de tía Eugenia. ¿Quién más se me queda? Bueno, para que sepa la gente, para la posteridad, quién es tía Blanca. Porque van a pasar los años y después no sabemos quién es tía Blanca. Tía vino de 13 años de Turquía a Cuba, de 10. De Turquía a Cuba. No, ya este cumpleaños es el último que se celebra con el nombre, con el número. Este es la edad del Medicare. Ya aquí me paré. Mi penúltimo. Ya aquí me paré. Con la edad del Medicare ya me quedé. Muy contenta de ver con toda la familia que sea. Muy contento de ver a toda la familia que por muchos años nos podemos reunir para alegría y para ocasiones alegres. Ese fue el esposo de ella, segundo esposo. Ese grupo he cumplido 21 años hace 65. Ahí va Karen con la cajita de huevo. Family Reunion 1995. ¿Unos cuántos años? En David, celebrando la reunión de los Garaz y los Egosi, Bejar y Vino. Esta es la familia Egosi. La esposa de mi hijo Moisés y la novia de mi hijo Noé.
La familia de Luisito Egosi. Esa es Janet. Ahí está Janet, la hija mayor de Luisito, dando un speech. La más preciosa. Diciembre 24, mirando y que vamos a disfrutar la tremenda comida de arroz con pollo que hizo Bonnie con su completa crew aquí en el Rancho Grande, Rancho Grande de David. Aquí estamos toda la familia de Gossi, Garasi, Bejar y Lilo reunidos y aquí vamos ya a partir parte de la comida de Nochebuena, aunque no hay lechón por el medio, pero es parecido, vaya. Aquí digan otro por una cosa por otra. Ryan, 11. Mi nombre es Lisa, la esposa de Moisés, el hijo de Luisito. Mi nombre es Moisés Segosi. La última vez que yo monté caballo aquí en este rancho fue como hace 15 años. Y gracias a Dios tengo la oportunidad de montar caballo con toda mi familia aquí en este día muy bonito. Y may we be like this always and forever. Maya, Levy, ¿quién más? Silverstein, you name it, they're here. Lichi, everybody. Amen. Mi nombre es Raquel Egosi Silverstein. This is my family. The family reunion with Bejar, Egosi, and Silverstein. And I'm going to introduce my children and my grandchildren now. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No, si están en chino. 97. Todo el mundo gozando en el Family Reunion. La Macarena. No, ya este cumpleaños, el último que se celebra con el nombre, con el número, este es la edad del Medicare, ya aquí me paré. Mi penúltimo, ya aquí me paré, con la edad del Medicare ya me piqué. En esta fotografía, Moisés Egosi sentado con tía Blanca adelante. En esta fotografía, Luis Egosi, el hermano mayor de Moisés. En esta otra fotografía, Moisés Egosi con tía Blanca, Ida, Diana y Luis. 05, que por la libertad de Cuba, muchos cubanos invadieron a Cuba en un ánimo de darle la libertad. Y José Egosi Bejar, hermano de Luisito, intervino como paracaidista en esta misión que desgraciadamente fracasó. Como ya conoce la historia, pues se dice que el presidente Kennedy no respaldó a los invasores cuando estaban en territorio cubano. José Egosi Bejar, Joseito como lo conocíamos todos los familiares y amistades, intervino como paracaidista en esta invasión para que quede constancia de que un Egosi Bejar participó también por la libertad de Cuba. Que conste así en este video para hacer justicia a tantos cubanos que invadieron a Cuba y que desgraciadamente no se pudo realizar la tan ansiada libertad. Que conste así de que José Egosi Bejar participó en esta invasión de Bahía de Cochino. Gonzalo tira sus fragmentaciones, rompe el hangar de la moda, me acuerdo que supuestamente había unos Lucifuris allí. de 6 segundos, 8 segundos, y después lo baja.
muerte en el fracaso de Bahía del Cochino. Se pasaba la noche caminando por los pasillos. No se podía quitar la imagen de estos hombres de su mente.